Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy, empaque y rotular. Revisemos qué es un empaque. Un empaque es todo recipiente o soporte que guarda un producto y además permite conservar sus características naturales de consistencia, color, textura, olor, sabor, peso. Miremos qué clases de empaque hay. Tenemos el envase que se observa acá, que es un empaque o envoltura especialmente acondicionado, preparado para transportar un producto. En este caso estamos hablando de un material hecho en vidrio, pero el envase también puede ser en plástico. Ese es uno de los tipos de envase. Hay otro tipo de empaque que son los recipientes flexibles que tratan de tomar la forma del producto. Entonces encontramos los empaques que vienen adheridos, como por ejemplo los que vienen en las salchichas. En las mortadelas también él se adhiere al producto. Tenemos las envolturas, que son capas exteriores que envuelven un alimento, como por ejemplo las que generalmente viene con las golosinas. Y tenemos los contenedores, que son un utensilio grande y recuperable utilizado para guardar un alimento. Entonces vemos acá los contenedores que están en esta imagen, que donde vienen algunos vegetales. Entonces recuerden, cuando hablamos de empaques, podemos estar hablando de envase, de empaque, de envoltura o de contenedor. Cualquiera de esos cuatro son empaques. Además del empaque, debemos hablar del embalaje. ¿Qué es el embalaje? El embalaje es el recipiente que contiene empaques o envases. Entonces, en la imagen podemos ver que esta caja, que sería el embalaje, contiene muchas de estas cajitas que serían el empaque. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, las latas de cerveza. Viene la bandeja de, creo que son 24 latas. Entonces, la bandeja de cartón donde vienen las 24 latas sería el embalaje. ¿Listo? Y el empaque sería las latas de cerveza. Todos conocemos el bocadillo de hoja. Entonces, en nuestro bocadillo de hoja, la hoja es el empaque y la cajita de madera donde vienen los bocadillos, ese sería el embalaje. ¿Cuál es la función de este embalaje, de este empaque? Pues proteger al producto, y hablamos de una función física. ¿Y de qué va a proteger al producto? De la humedad, de la luz, porque algunos alimentos con el contacto con la luz se descomponen, se alteran o se enrancian, dependiendo del producto. Otros cambian de sabor, como por ejemplo el café, que lo empacamos en un envase que por dentro se mantenga oscuro para mantener las propiedades de él. Algunos aceites, algunos vinos se deben empacar en envase ámbar para que mantenga sus cualidades. También lo protege de una acción mecánica, es decir, golpes cuando este es transportado. Entonces, nos protege el producto de que lo maltraten, porque pues generalmente colocan ahí como caiga o colocan en la canasta ahí sin tener mucho cuidado. Entonces, este empaque lo está protegiendo el producto de los golpes. También tienen una protección térmica para algunos materiales o algunos alimentos que requieren ser transportados en frío, o para alimentos que pueden sufrir cambios con el calor. También protege los alimentos de contaminación química, por ejemplo, cuando se transporta con alguna otra sustancia, o que aunque no está permitido en Colombia ya que se transporte con sustancias de agentes de limpieza, entonces esto lo puede proteger. En una exhibición comercial lo protege del contacto de las personas, o sea, protege el alimento del contacto de las personas, porque en una exhibición comercial todos cogemos, queremos tocar, mirar el alimento, verle la etiqueta, mirar cómo funciona, cómo se puede utilizar, entonces todo el mundo lo va a estar tocando. Entonces el empaque protege al alimento de ese contacto con las personas. El objetivo del empaque es llevar el producto desde su cosecha o captura
y producción hasta el consumidor final en óptimas condiciones. Entonces miremos acá en esta gráfica que estamos hablando de cosecha cuando hablamos de vegetales, captura cuando hablamos de peces o animales y el proceso de producción. Entonces miremos que acá este empaque nos está protegiendo el producto durante su transporte, el viento, de humedad, hasta que llega al consumidor en excelentes condiciones, como debe ser. Hay diferentes materiales de empaques para alimentos. Revisemos cuáles son esos materiales. Entonces tenemos la madera, que es donde vienen algunos alimentos, como por ejemplo los vinos, donde vienen lo que llamamos guacales, que es donde vienen algunos vegetales como frutas o tomates. Tenemos el cartón corrugado o compacto. Ese cartón lo utilizan más que todo para transportar nuevamente vinos. Ustedes lo encuentran cuando compran manzanas o compran peras, algún melocotones, algunos que todas estas frutas que vienen en fresco vienen en unas cajitas de cartón con un soporte por dentro para poder colocar el producto y que no se maltrate. La hojalata que viene para proteger también el alimento, ya estos son alimentos generalmente con algún tipo de proceso, pero ojo, la hojalata es un empaque que protege el producto mientras esté el alimento cerrado, sin abrir. Una vez, ya lo dijimos, una vez abrimos la lata, debemos tomar el producto y sacarlo del recipiente porque el recipiente ya tuvo contacto con el oxígeno y en lugar de seguirlo protegiendo el alimento, lo que hace es ayudarlo a descomponer. Entonces, si nosotros destapamos un enlatado y no vamos a consumir de una vez todo el producto, ese producto debe ser pasado a otro envase que lo siga protegiendo. Tenemos el plástico, como estos contenedores que están acá, donde se están transportando alimentos precortados que no son procesados o en algunos casos se utiliza para algunos alimentos ya preparados. Tenemos el vidrio, que también se utiliza para algunos alimentos. Hay vidrio transparente, hay vidrios de colores, como lo vamos a ver ahora. Dependiendo del tipo de protección que debamos darle al producto, es el vidrio que se va a utilizar. Este es un excelente protector de los alimentos, pero pues tiene sus riesgos, sobre todo cuando hay niños. Revisemos los materiales que se utilizan ahorita para empaques. Tenemos el Tetra Brick. Este empaque está conformado por 7 capas, dos de plástico, una de aluminio, luego hacia afuera otra de plástico, una de cartón y otra de plástico. Este empaque es excelente para conservar los alimentos, pero es un empaque muy costoso. En él encontramos, por ejemplo, la leche de larga vida, la encontramos ahí empacada. Que esa leche le echan un montón de químicos. No, no es que le echen un montón de químicos. Lo que pasa es que esa leche tiene un proceso de ultrapasteurización que es, llevan la leche en cuestión de segundos a una temperatura muy caliente y en cuestión de segundos la bajan a una temperatura muy fría y ahí se mueren todos los microorganismos. Recuerden los termófilos, los mesófilos y los cicrófilos. Entonces, por eso es un producto que es muy higiénico y por tanto requiere un empaque especial y ese empaque es ese empaque de caja, el Tetra Brick. Ese empaque no requiere, entonces el producto no requiere refrigeración. Este empaque también se ve en los néctares, en algunos jugos, pero entonces este empaque es muy costoso. ¿Por qué es muy costoso? Por la cantidad de capas que tiene. Entonces, por ejemplo, si ustedes compran un jugo de 1.200 pesitos, un juguito de caja que valga 1.200, de ahí el jugo vale 500 y el empaque, la cajita nos vale 700. Estamos pagando los 700 de la caja, entonces es un empaque bastante costoso. Hoy en día se hablan de empaques biocompostables. Entonces, ¿qué es un empaque biocompostable? Que se puede, además de poderse descomponer, que son los biodegradables, es un empaque que adicionalmente lo podemos compostar. Entonces, hablamos de bolsas de cascarilla de arroz, que ellas con el tiempo, ellas son muy resistentes, pero con el tiempo se empiezan a deshacer.
Tenemos estos contenedores que se hacen con bagazo de caña, que son muy similares a los contenedores de icopor, pero estos contenedores de este material se pueden deshacer con el tiempo y se vuelven compostables. Tenemos estos cubiertos desechables, de pitillos, tenedores, cucharas, cuchillos, que son elaborados con semillas de aguacate. Y estos utensilios con el tiempo se vuelven compostables. Tenemos estas bandejas que también se parecen a las bandejas de copor, pero son hechas con cáscara de maíz y piña. Nuevamente, con el tiempo, ellas se vuelven compostables. Entonces, fíjense que algunos de estos se parecen a los que encontramos en el mercado ya hechos de material que no es biodegradable, y que los podemos reemplazar por estos materiales que son biocompostables. Tenemos algunas tendencias en empaques, por ejemplo, los agentes activos, y entonces hablamos de eh, sus empaques, envases, que se le puede colocar alguna sustancia que ayude a mantener la calidad del producto, como por ejemplo en los vinos. Tenemos el uso de almohadillas de liberación de dióxido de azufre, que son las que hacen que el producto, como las cajas que vienen acá, los vegetales, no se sigan madurando, evitan la maduración del producto. Tenemos los envases inteligentes. Los envases inteligentes son unos envases que, como por ejemplo este que ya lo encontramos en el mercado de café, esto es un café tinto, viene este café, acá trae un compartimiento y en este compartimiento viene un envase dentro de otro envase. Y entre los dos hay un agua. Cuando nosotros damos clic por acá en un botoncito que él trae, se libera una sustancia que genera calor. Y con esa sustancia que genera calor, se calienta el vaso de café y tenemos un tinto caliente. En ningún momento esta sustancia que libera calor y el agua que está ahí en ningún momento tienen contacto con el producto. Lo que hacen es que calientan el recipiente y por eso el café se calienta. Así como hay empaques inteligentes, también encontramos en el mercado etiquetas inteligentes, que son las que cambian de color en la medida que el producto se va descomponiendo. Entonces, miremos lo que se habla de rotulado. Entonces, en el rotulado vamos a tener en cuenta algunas normas que rigen para la parte de alimentos. Entonces, en el rotulado hablamos de la resolución 5109 de 2005, que hace referencia a todo lo que es requisito de rotulado de alimentos. Pero también nos apoya la norma técnica colombiana NTC 512-1, que hace referencia técnicamente a la parte de rotulado en alimentos en general, va de la mano con la resolución 5109. Y tenemos la NTC 512-2, que es específica para el rotulado o etiquetado, pero que tiene que ver con la parte nutricional. Asimismo, el año pasado salió la resolución 0810 de 16 de junio de 2021, en la que establece el etiquetado nutricional referido específicamente a la parte frontal. Y ahí esta norma de 0810 tiene relación con lo que llaman la ley comida chatarra, la norma de etiquetado para alimentos. Y tenemos la ley la ley 2120 del 30 de julio del año pasado, por medio del cual se adoptan entornos alimentarios saludables. Dentro de esa ley que llaman comida chatarra, dentro de esa ley viene un artículo referido a la parte de rotulado y etiquetado. Pero quien trae las especificaciones técnicas de referencia a esta ley comida chatarra es la resolución 0810 de 2021. Entonces, revisemos una a una que traen y van a encontrar que algunas pues tienen mucha similitud. Entonces, en la resolución 5109 nos habla de que la etiqueta no debe describir o presentar el producto alimenticio en una forma falsa o equivocada respecto a su naturaleza, a su inocuidad del producto. Entonces, en la etiqueta se debe decir lo que tiene el alimento. Toda la información debe ser veraz.
Entonces, ¿qué pasa? Si en la etiqueta dice o no dice que trae algún elemento, alguna sustancia o algún aditivo, no lo debe tener. O sea, no es que, ay, se me olvidó colocarlo, no. Simplemente debe tener exactamente todo lo que contenga el producto. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo o rotulado donde se empleen palabras, ilustraciones, gráficas que tengan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas. Para hacer eso hay que tener una evidencia médica. Entonces no es que ay, a mí se me ocurrió porque lleva tal hoja o porque lleva tal ingrediente, entonces se supone que es bueno para la salud. No, tiene que tener evidencia médica para poder escribir. El rótulo o etiqueta no debe estar en contacto directo con el alimento. ¿Por qué? Porque puede generar contaminación cruzada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces si necesito colocarlo en el alimento, pues lo coloco en el empaque para que no tenga contacto directo. Si estamos hablando de productos en bandeja, entonces debemos colocar una protección y luego encima de esa protección colocamos la etiqueta. Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100% natural, ojo, si en la etiqueta dice 100% natural, el producto no debe tener aditivos. Deben fijarse ustedes en las etiquetas. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo que pueda suponer que el alimento se relaciona con otro producto. O sea, debe ser muy claro el rótulo para que no se genere confusión en el consumidor. Cuando se utilicen sabores artificiales en el producto, entonces en la etiqueta o rótulo del alimento debe aparecer la palabra sabor artificial, resaltada, que diga sabor artificial. Entonces, eso es algo en lo que nosotros no nos fijamos mucho y se debe tener cuidado con esta parte, porque ahí nos están brindando información. Lo que pasa es que como nosotros casi no leemos las etiquetas, no le prestamos atención a esta parte de los alimentos, entonces no nos enteramos de muchas cosas, pero debe traer estas especificaciones. La etiqueta debe tener el nombre del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto y peso escurrido, el nombre y dirección del fabricante, la identificación del lote de producción, el marcado de la fecha de elaboración y vencimiento, e instrucciones para la conservación. Esas instrucciones para la conservación son cuando requiere condiciones especiales. Por ejemplo, manténgase refrigerado, manténgase congelado, almacenes en un lugar donde no le dé la luz. Entonces, esas especificaciones deben venir en la etiqueta o rotulado. Debe tener instrucciones para el uso, o sea, cómo lo debo preparar. Si ustedes se fijan en todas las etiquetas de los alimentos, vienen cómo lo deben preparar. Deben tener registro sanitario y, ojo, si tienen alergenos, debe decirlo en la etiqueta y debe estar de manera resaltada. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al maní. Entonces, si mi producto trae maní de alguna manera o uno de los ingredientes es maní, debo decir en la etiqueta que el producto contiene maní. Si yo soy alérgica al maní, debo buscar en la etiqueta a ver si dice en alguna parte que tiene maní. Lo mismo nos sucede con algunos tipos de pescados. Hay que declarar que son alérgenos. Hasta ahí la resolución que hace referencia al etiquetado. Miremos ahora la NTC 512, raya 1, que es la que habla en general de los alimentos, del etiquetado en los alimentos y que está muy relacionada con la resolución que acabamos de ver. La NTC 512 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos. La anterior decía requisitos generales, todos los que debe tener. Acá ya nos dicen, bueno, lo mínimo que usted debe tener un rótulo o etiqueta que tenga que ver con alimentos. Entonces, nos dice que la etiqueta no debe presentarse en forma falsa, engañosa o que cause una impresión errónea o que pueda confundir al consumidor. No debe presentarse propiedades curativas, medicinales, que den lugar a apreciaciones falsas, ya lo vimos ahorita en la resolución.
Si es 100% natural, no debe contener aditivos el alimento porque dice que es 100% natural. Si el rótulo está en contacto con el alimento, no debe afectar su calidad ni su inocuidad. Entonces, miremos que acá esta carne que está en bandeja, entonces ella lo que tiene es la carne está envuelta con una película de plástico y encima está la etiqueta o rótulo, de tal manera que no tenga contacto con el alimento. ¿Qué información debe tener la etiqueta? El nombre del alimento, lugar, lista de ingredientes, contenido neto y masa escurrida en unidades SI. ¿Cuáles son las unidades SI? Las unidades SI son las unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son? Gramos, kilos, litros, mililitros, las unidades que normalmente nosotros manejamos. El nombre y la dirección del fabricante. Fíjese que en la resolución no nos pedían nombre y dirección del fabricante. Aquí en la NTC sí nos dicen debe incluir el nombre y la dirección del fabricante, el país de origen, la identificación del lote, la fecha de vencimiento y las instrucciones para conservación. Recuerden que las instrucciones de conservación es cuando se requieren, por ejemplo, que refrigerado, congelado o que se deba proteger de la luz. Y las instrucciones para el uso, al igual que la resolución que acabamos de ver. También nos dice que debe tener el número del registro sanitario. Cuando se destaque la presencia de un ingrediente, se coloca el porcentaje. ¿Qué es que se destaque? Que tenga más de lo normal o que tenga menos de lo normal. Entonces, por decir algo, mi producto tiene 10% de calcio. Normalmente el producto debe, que un ejemplo que deba tener 5% normal, si tiene 10%, entonces yo coloco 10% de calcio. Si mi producto tiene 5%, que es lo normal, entonces ahí no coloco nada. Lo mismo, si tiene 5% normal, pero mi producto tiene 3, debo colocar que tiene el 3%. Pero si tiene, hay tablas de donde nos establecen esos requerimientos y entonces si está dentro de lo normal no debemos colocar ese porcentaje, pero si trae más o menos sí se debe colocar. Cuando se esté destaque bajo contenido, lo que les acabo de decir, también debe colocarse el porcentaje. Si, ojo, si el alimento es irradiado, debe contener, debe traer la etiqueta, este símbolo vertecito que ustedes observan acá. ¿Eso qué quiere decir? Que el alimento fue irradiado. ¿Listo? Y también deben traer el país de origen. El rótulo no debe separarse del envase, o sea, no se debe caer porque el alimento siempre debe tener su rótulo. Todos los alimentos traen etiqueta, todos los alimentos traen rótulo, excepto, por ejemplo, el pan que ustedes compran en las panaderías, porque si ya lo compran en el supermercado, ya viene guardado con una etiqueta. La información debe ser fácil de leer, visible. Si lleva envoltura adicional, debe poderse leer el rótulo. O sea, si va una bolsa entre otra bolsa, debe poderse leer el rótulo. Debe tener el nombre y el contenido neto y que sea en el lado en donde haya mejor visibilidad. Es decir, en la parte frontal. La norma NTC 512 que hace referencia a la parte nutricional, esta es específica para la parte nutricional. Entonces, ¿qué nos dice? Que se debe colocar en la etiqueta los nutrientes, los valores de referencia por día. Por eso es que ustedes miran las etiquetas en la parte nutricional y dice tanto aporte de calorías por día, las propiedades nutricionales que tiene, las propiedades que sean para la salud, las porciones habituales de consumo. Entonces, eso lo debe contener la etiqueta en la parte nutricional. Revisemos ahora la resolución 0810 del 2021, el año pasado, la que hemos hablado tanto que hace referencia a la comida chatarra. Entonces, ¿qué nos dice esa norma? ¿Qué debemos colocar? Nos dice que si estamos incumpliendo unos parámetros, debemos colocarlo en el etiquetado frontal. Ya vamos a mirar qué es lo que debemos colocar en el etiquetado frontal y que si estamos cumpliendo con la norma y todo está ok, podemos, si queremos, colocar este chulito, este símbolo
que nos dice que todo está bien. Entonces, ¿qué nos dice esa resolución que salió el año pasado? Entonces nos dice que en la parte nutricional se debe proporcionar información donde indique el contenido de nutrientes del alimento para que la persona que lo va a consumir tome una decisión informada. La información no deberá describir o presentar el alimento de forma falsa o crear alguna impresión errónea al consumidor. La información la etiqueta debe contener la cantidad de nutrientes que tiene ese producto que se está comprando. Se debe aplicar los principios nutricionales basados en evidencia científica. Por ejemplo, es que mi producto sirve para quemar grasa. ¿Por qué? Porque es que él tiene una hoja de tal matica que esa matica sirve para disminuir la grasa. Y por eso lo coloqué. No, señor. Eso no se puede. Si usted tiene evidencia científica de que sí ese producto, su producto, ese que tiene elaborado, ese que acabo de hacer, ese producto sirve para bajar la grasa, lo puede colocar, muestre la evidencia científica. Si no, no. Hace unos años a una empresa bien importante del mercado colocó un producto que sacó un suplemento nutricional que servía justamente para bajar la grasa. Y el INVIMA llegó y le dijo, venga señor, usted hace rato está comercializando ese producto que dice que sirve para bajar la grasa. Muéstrenos la evidencia científica de que ese producto, este que usted está comercializando, sirve para bajar la grasa. No, yo no la tengo. Lo que pasa es que entre los ingredientes de mi producto está tal matica que esa sirve para quemar la grasa. Lo siento, usted está engañando al consumidor. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho los análisis para su producto. Entonces tiene que retirar el producto del mercado y o una de dos, o hace la evidencia científica o le quita que sirve para quemar grasa. Y además de eso, le tocó pagar una multa. Entonces, ojo con eso. O sea, los productos, no es que porque lleva esto, sirve para el corazón, no. Muestre la evidencia científica de que sí sirve para el corazón o que sí sirve para quemar grasa, para lo que estamos diciendo. Toda la información presentada en la etiqueta debe ser completa, veraz, verificable, que no se preste a confusión. La información no se debe contraponer a la promoción de hábitos alimentarios saludables, es decir, no debe ir en contra de hábitos saludables, de acuerdo a la política de salud pública que existe en este momento. Ojo, que no debe colocarse en el rotulado, que no. Las propiedades nutricionales o de salud no deben estar basadas, que no estén basadas en evidencia científica, no se pueden colocar. Que indiquen, representen, sugiera o implique que un alimento es útil para aliviar, tratar o curar enfermedades, no se debe colocar si no tiene la evidencia científica. Que las asociaciones médicas o de la salud avalen productos alimentarios con fines publicitarios o de mercadeo, no se debe colocar. Que promueva el consumo excesivo de cualquier alimento, tampoco se debe colocar. Que sea contrario a los hábitos alimentarios saludables establecidos en las políticas de salud pública. No se debe colocar, no se debe afirmar que el alimento por sí solo actúa totalmente las recomendaciones de ingesta diaria y nutrientes, o sea, que pueda sustituir algún alimento. Venga, no reemplace una de sus comidas por este batido nutricional. No se debe decir. Que en la propaganda lo diga listo, pero que en la etiqueta no puede ir escrito eso. El etiquetado frontal de advertencia, y aquí es donde estamos, lo que se habló mucho el año pasado. El etiquetado frontal de evidencia, que nos dice que cuando un alimento envasado se le haya adicionado sal, sodio, azúcares, grasa y su contenido supere el valor establecido, debe rotularse teniendo en cuenta las características nutricionales que se están nombrando acá. Es decir, en esta resolución 0810 encontramos unos valores de referencia de sal, de azúcar, de grasa,
para una gran variedad de alimentos. Si el alimento tiene más de esa cantidad que está en esa tabla, se le debe colocar este sello, alto en azúcares añadidos, o alto en sodio, o alto en grasa, o dos de estos, o los tres, de acuerdo a lo que pase con el alimento. ¿Y dónde debe ir? Aquí dice etiquetado frontal, en la parte de adelante de la etiqueta. No, venga, yo se la coloco en la parte de atrás. No, señor, adelante donde la persona lo pueda ver. Ah, venga, yo lo voy a escribir en estas palabras. No, no puede ser en esas palabras. Tiene que ser en este sello, en este color, con este matachito y este tipo de letra. No es que yo me invente como yo quiera y a mí me sirva. No, es con este. Puede que ustedes a algunos alimentos solo le encuentren uno de estos circulitos. Quiere decir que salto solamente en una cosa. Como puede que encuentren dos, como puede que encuentren los tres. Entonces, debe ubicarse de esa manera y en ese color. Lo establece la resolución. Pero ojo, también nos dice que cuando el alimento cumpla con todos los criterios técnicos establecidos en la resolución, si usted quiere, puede colocar sello positivo y ese sello positivo es este chulito que puede ser de color azul o que puede ser de color negro. Miren, acá les tengo un sello positivo en este producto alimenticio. Entonces, si ustedes ven, él tiene su chulito, ¿qué quiere decir? Que cumple con lo que está establecido en la norma. Entonces, este es simplemente una muestra para que ustedes observen que ya se encuentran en el mercado alimentos que tienen este sellito. ¿Listo? Bueno. Y la ley 2120 del año pasado es la ley por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones. Dentro de esa ley hay un articulito que nos dice etiquetado frontal de advertencia. Entonces nos dice, todos los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo al nivel de procesamiento con cantidad excesiva de nutrientes críticos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social deberán implementar un etiquetado frontal. Mire, acá está, frontal, frontal, donde se incorpore un sello de advertencia que deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan el consumo que se está consumiendo en exceso lo que tenga, bien sea grasa, bien sea sodio, bien sea sal, bien sea lo que se requiera, ¿listo? Pero para eso se debe tener en cuenta la tabla que les estaba diciendo. Entonces, eso es lo que hace referencia a ese etiquetado, que debe ser frontal, grande y donde el consumidor lo pueda ver. Una vez hemos visto toda esta parte, entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes van a realizar? Entonces, van a seleccionar una etiqueta de un producto alimenticio y van a identificar las condiciones de rotulado que tiene esa etiqueta. Vamos a ver si cumple con lo que nos dice, nos está diciendo la norma. Entonces, por ejemplo, yo digo, mire, en esta etiqueta, espérame, en esta etiqueta está el nombre del producto, está la marca de la empresa. En esta etiqueta está el contenido neto del producto. En esta etiqueta está el contenido nutricional. ¿Listo? Y me señalan en la etiqueta dónde está cada cosa. ¿Listo? En esta etiqueta está la fecha de vencimiento. Me señalan el lugar donde está cada cosa. ¿Listo? Cada uno escoge la etiqueta del alimento que quiera. ¿Qué es lo importante? Que sea alimento. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Le toman, si quieres, ustedes toman la foto de la etiqueta y en la foto van señalando dónde queda cada cosa. O dibujan la etiqueta, le echan colorcitos, toman la foto y la suben. Todo me lo colocan, por favor, en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, quedo atenta a sus inquietudes y
envío de sus tareas. Nos vemos en una próxima ocasión.